Todo listo, esperemos que no vaya a ocurrir eso del plato a la boca, etcétera, etcétera. Bueno, él dice, está cerrado, pero hasta que no haya firma, no te confirma que Por ya haya una supuesto. firma. También en sus palabras dice, todavía no hemos hablado de un tiempo. Hay como que varias dudas, ¿no? Y yo coincido con Gus, contigo, Ciro. Creo que eso ya, esa firma estaba desde que consiguió la 10ª, ¿no? Debería Al día ser, siguiente, ¿sabes qué? Sale el presidente a decir, lo ratifico, es nuestro técnico, va a dirigir la apertura y aquí está el contrato, ya va semana y media de aquella final. Porque el mismo presidente lo había dicho, ¿no? Algo que dice Joel me parece muy importante. Él dice, lo principal es la paciencia. Cuando le dicen, oye, 2 años estaría muy bien. Dice, sí, pero lo importante es la paciencia. Por supuesto, el título que ganó se convierte, yo creo, en un seguro para tener precisamente ese tiempo para que permee la idea que él tenga para manejar al equipo. Pero aquí hay algo muy importante, Gustavo. Una cosa es ser el interino y otra cosa es ser el definitivo. Claro. ¿Cuál es el principal obstáculo para que cuaje también una cosa como la otra? Que en medio de la directiva, entre el técnico y el presidente, que es el que lo eligió y el que quiere que continúe y manifestó públicamente ese interés, no haya un directivo que ponga piedras en el camino. Es decir, si Alonso no quería a Wiki o quiere a otro técnico porque piensa que no tiene la experiencia, bueno, si ya dijo el presidente que se queda, que no, durante la gestión de Wiki, ya sea de 1 año, de 2, del tiempo, que el directivo Alonso no le esté poniendo piedras en el camino para que Wiki pueda desarrollar su trabajo. ¿Cuáles serían esas piedras? Pues, híjole, hay muchas maneras de estorbarle a un entrenador con la elección de los refuerzos, con dejar salir algún futbolista que para Wiki es fundamental, o que si se vaya uno, pero Wiki dice, bueno, entonces tráeme a este, pero él quiera traer a otro. Cuando un director deportivo quiere a otro entrenador y no al que está en casa, y pregúntale a Pumas, se convierte en un infierno. Se convierte en un infierno y lo acabamos, insisto, de vivir en Pumas este semestre. Ahora vamos con Pumas, pero esa transición, Héctor, de ser del interino que llega, despresuriza inmediatamente, en un lapso de 7 juegos, logra lo que logró Joel, a entrar a un tema de planeación de un semestre completo. ¿Cuál es el principal factor a considerar? Yo creo que a veces los grupos de futbolistas, Ciro, tienen elementos para cohesionar, para hacerse más fuertes. El Cruz Azul, si se acuerdan ustedes, el de Álvaro Dávila, que era el presidente del equipo, pero seguía siendo Víctor, el de la cooperativa. ¿Se acuerdan aquel grupo que hicieron, te acuerdas vos, hicieron una cruz de cemento, que la cargaban a todos lados, a todos los estadios iban con su cruz de cemento? Había un elemento cohesionador, traían un deseo de venganza, todos de revancha, ¿no? Hoy hubo un elemento cohesionador ahí también, que fue le avisan en la fecha 16 a Charlie también que se queda fuera de la selección y del Mundial. Eso unió mucho al grupo, el grupo dentro lo hizo capitán del equipo para la fecha 17 y la liguilla. Los jugadores querían ser campeones, ellos tenían claro que querían ser campeones y Wiki, acordémonos que cuando entró Vicente Sánchez, que lo puso el presidente, contra la voluntad de Iván Alonso, y por eso rompieron la relación Iván Alonso y Joel Sánchez, porque no le comunicó a él. Vicente. Exacto, Vicente, perdón. Y entonces ya había registrado en la Federación Alonso a Wiki para dirigir el partido de ese fin de semana. Y al final lo bajaron a Wiki y pusieron a Vicente Sánchez. Vicente fue campeón de CONCACAF Liga de Campeones. Le hizo ganar al equipo mucho dinero también. Y sin embargo lo echaron. A Wiki hoy sé, por otros datos que tengo yo, es que Wiki quiere integrar el cuerpo técnico a su antojo y la directiva no está de acuerdo. De ahí que no se haya Por producido eso la no han firma. firmado. Por eso no han firmado. ¿Le quieren meter a alguno No quieren institucional? Más bien no quieren que meta a sus amigos, a sus compas, a sus cuates. Uno trabaja mejor Pero es su con su equipo de gente, trabajo, es la gente que él conoce. O sea, ¿cómo no va a llegar él con la gente con la que ha venido trabajando, haciendo un proceso que tiene conexión? En teoría sí, a mí me hace sentido eso, pero el presidente ya le aprendió al fútbol, O sea, ya no es el mismo que estaba cuando Álvaro Dávila, este presidente aprendió cosas. Él ha designado a los 2 técnicos que han dado títulos. Sí. Los designó el presidente, no el director deportivo. Pero también así los ha echado. Sí, los ha echado, claro. Y lo puede echar también, Claro. Ahora, Joel mismo era auxiliar institucional, ¿cierto? Sí. Entonces, creo que entendería esa figura. Sí. Ahora que están en a ese tema. A mí no me parece mala opción, Joel, al contrario. No. Me parece una muy buena opción. Ya tiene un crédito. Claro. Ya tiene un crédito que te puede ayudar También a tenía Vicente, perfilar dicho sea de paso. hacia largo plazo. Vicente también tenía el crédito. Sí, totalmente de acuerdo, pero es un entrenador que no se presta para el negocio que es poner otro tipo de entrenador de fuera con jugadores extranjeros. Sí, bueno, ya. Aunque ya casi Por eso le incomoda a unos. No, claro. Ya A ver, casi no hay negocio con la posibilidad de negocio ya no hay, porque el Cruz Azul ya está armado.
Más negocio en Cruz Azul. Ya hubo más negocio, millones ya en hubo, Cruz ya Azul. hubo. Sí, Sí. Chivas que no fue superlíder, Chivas que no llegó a la final. ¿Chivas? ¿Chivas que no fue campeón? Chivas no fue líder. Cruz Azul fue campeón, Chivas no fue líder por un gol, ¿no? pero no fue líder. Por diferencia de un gol, No fue líder. ¿No llegó a la final? No llegó a la final. No ¿Fue cerró campeón? el torneo No fue campeón. como debería, no cerró el torneo como debería, porque finalmente, pues 5 y un lesionado, 6 no estuvieron a lo largo de la liguilla, pero en el torneo no me digas que no fue el equipo que mejor jugó, el equipo que más animó el torneo. ¿Por qué no fue el superlíder? ¿Por qué no fue superlíder si ¿Por fue un el gol? mejor equipo? ¿Por un gol? No, te voy a decir por qué. Porque se qué? cayó Chivas, Pietra. No es Cuando cierto. todavía tenías tus seleccionados, se cayó Chivas. ¿Y luego qué? ¿Cómo les ¿No fue te- en las últimas no te dos agradó jornadas? en la liguilla? Voy. ¿Cómo les fue en las últimas 2 jornadas? ¿Te acuerdas? Sí. Te refresco la memoria. Sí. Empate contra Xolos Ok. y empate contra Ok. Necaxa. ¿Sí o no? Está perfecto. 0-0, 0-0. Ajá. Por eso no fueron superlíderes. Bueno. Y todavía estaban completos. Pero tú quieres que diga se cayó Cruz Azul. Chivas. Pero es que tu argumento Se es cayó. tan endeble, mi querido Endeble, Dip. Pietra, se cayó Chivas. Te Me estoy estás dando los diciendo que argumentos. ¿por qué no puse Cruz Azul? Porque es el cuando- campeón. ¿Y eso qué? ¿Cómo que eso qué? no Pues me fue el estás mejor preguntando, equipo. Pero en el torneo tú dijiste, En el vamos torneo a cerrar Chivas el se torneo. cayó. No vamos a cerrar la liguilla. Tú no me dijiste eso. Vamos Pietra. a cerrar el torneo. Correcto. Mejor equipo de Conclusiones- Guadalajara. El equipo que conclusiones- mejor jugó a lo largo de la temporada. Pietra. Sí. Yo sé que le vas a las Chivas. No, pero no tiene esto nada que ver. es ridículo sin No, argumentos. No. Sin Te argumentos. estoy diciendo, el equipo que mejor jugó, Chivas. ¿sí o no? ¿Esperabas una temporada así del Guadalajara? ¿La esperabas? ¿Así? Ajá. Compitiendo. Y luego esperabas una Sí. liguilla así del Guadalajara cuando 5. Esto ya Pietra, se sabía. Solo pero eliminaron 5 a Tigres. jugadores. Solo eliminaron a Tigres. Luego los y echó a- Cruz y a- Azul. Sí, claro, con un va penal a ser mal Chivas el marcado. mejor equipo, Un penal mal Pietra? marcado y una jugada de Piovi que debió ser expulsado en el partido de vuelta y no lo expulsaron. Pietra. Chivas Sergio. iba a ser superlíder, pero se cayó. 2 empates. ¿Estás de acuerdo? 0-0, 0-0. En las últimas 2 jornadas. Tú no me Todavía estaban preguntaste, completos. tú no me preguntaste Yo te ni la pregunté mejor producción equipo. aquí. No, espérame, tú aquí no me preguntaste superlíder del torneo, me dijiste Pumas, el mejor no fue equipo. Chivas. Por eso, pues, tampoco Cruz Azul. No, pero fue el tampoco campeón. Cruz Azul. Fue el mejor equipo al final del torneo. Pero, no, Cruz pero- Azul. pero, a ver, entonces pregúntame aquí, mejor equipo al final del torneo. No. Mejor equipo mejor en la liguilla. equipo. Pregúntame en la liguilla conclusiones. y ya te voy a poner Cruz Azul. La conclusión es al principio o al final. La conclusión es La al final. conclusión es todo. No, la conclusión La es al final. conclusión es de principio No, a la fin. introducción es De al principio, la conclusión es al final, ¿sí Entonces o no? no pregunten eso ya. ¿Y para qué preguntan? Pues No, Cruz Azul Pietra, todo. pues Cruz para que Azul seas todo. objetivo. No pero para que seas un por fanático favor. de las Chivas no soy aquí. No, aquí no soy. No vengo a ser fanático del Guadalajara. Y ahora resulta que siempre sí le vas a Pietra. Cruz Azul. No, no es Siempre que le sí. vaya a A ver, Cruz ya Azul. explícame. Si Olvídate eres de Tigre, si eso. eres Rayado, si eres... No. Mejor no seas nada y No así cambies el entendemos. tema. No No cambies te el dejes tema. influir por otros. No seas No veleta es del eso, fútbol, por no favor. es eso. Sergio Dip. ¿Influir de quién? No, yo ¿Influir nada más de te estoy qué? diciendo, es un consejo. Te estoy dando Es un argumentos. consejo como veterano que te doy. Te respeto y te lo agradezco. Pero no nos vamos a poner de acuerdo porque no quiero estar equivocado como tú. Ah, Cruz Azul ok, es el ok. mejor equipo del torneo. No, hombre, ¿qué ¿cómo va a importa ser a quién Cruz le voy Azul? yo? No, ¿Cómo va a ser eso Cruz es Azul? muy Fue el distinto. campeón. Entonces no preguntes, nada más pregúntame equipo campeón y ni No. me lo preguntes porque ya No, sabemos. es que, Es que Pietra. no siempre el campeón es el mejor. No siempre. El mejor en general. Pietra. Porque hay condiciones, hay situaciones que hacen que los Pietra. equipos de repente no obtengan el resultado más esperado, que es el título. Y ya te lo expliqué. Lo sabíamos perfecto. Lo que no sabíamos es que iba a tener tan buen torneo el Guadalajara que le iban a llamar 5 jugadores a la selección. Eso sí no lo sabíamos. Pero ¿sabes por qué fue? Por el gran torneo que tuvieron. Por supuesto. Por lo bonito que jugaron. Merecidamente. No, Chivas jugó muy bien al fútbol, claro que Está, sí. Entonces, mejor equipo Chivas. Pero cuando todavía estaban completos. No pongas peros. No, ¿cómo que no? Es que no es un pero, es un hecho. No es un hecho. Cuando todavía estaban completos en las últimas 2 jornadas, O sea, 0-0 y 0-0. No puedes y se les fue el empatar. superliderato. No puedes empatar porque entonces ya eres mal equipo. No, sí ¿Cómo? puedes empatar, pero Bueno. se les fue el superliderato por empatar, por no ganar. Por un gol. Por un gol, pero se les fue, un gol. Pietra. Y luego no llegaron a la final y no son campeones, no son el mejor equipo. Ay, pero ay, está ya. bien, ya te dije, no nos vamos a poner de acuerdo. Ay, Sergio Dale. Dip. Equipo de excepción, el América, Rayados supongo. de Monterrey.
Rayados, es una auténtica. Con todo lo que invierten, Es verdad. bueno, terminaron cepillando a todos ahí. Lo de Torrent fue verdaderamente lamentable, ¿no? Cierto. Y por eso tuvieron que tratar de mover el timón. Y luego, pues la misma directiva, ¿no? Tuvieron que prescindir porque fue tan mal torneo. Unos que eran importantes para el equipo terminaron yéndose también. Claro. Rayados de Monterrey. Estoy de acuerdo. Siempre los ponemos dentro de la lista de favoritos Sí. y volvieron a decepcionar. Aquí sí estamos de acuerdo los dos. Tienes Bueno, razón. Pensé que ibas a decir que el América, No, porque pues la plática del América, ¿no? De intentar y fueron octavos. Pero es verdad, el Monterrey ni siquiera se metió a la liguilla. no, pero además el América, Y luego llegó Nico Sánchez y no pasó nada tampoco Nada, con él. Es verdad, nada. es el Monterrey. el América no puede ser. El América como sea se metió y compitió Pues sí, en el con partido sus contra penales a Pumas. favor, con sus penales a favor. Bueno, compitió. uno de esos les pudo dar la eliminación al Y lo Pumas falló Henry. Y meterse y lo falló. Lo falló Henry y se debió haber repetido porque hubo invasión al área grande también. Sí. Pero es verdad, Ahora, Monterrey. pues, 6 penales. ¿Cuántos querían? 7, 8, Sí, 10. dijo ¿cuántos querían? Jardine y nos marcaron 4 y debieron ser 6. 6. Sí. Bueno, ahí les deben 2 todavía, ¿no? Para el siguiente torneo. Puede ser. Dale, coincidimos en esta sí, Sí, no sí, hay sí. debate, no hay discusión. Revelación, Pumas. Pumas. Sí, nadie esperaba Pumas superlíder. No. Uno, No. y ni en la final menos. No. Y mira que yo, y pueden revisar mis redes, en enero al inicio del torneo puse a Pumas dentro de los 5. Ok. Pero no, obviamente no me imaginé que terminara como líder del torneo y que llegara a la final. acuerdo. Yo lo ponía entre los 5 ¿Por qué, favoritos. Pietra? Porque el plantel no es malo, porque sí podemos ya dejar a un lado, por lo menos un buen rato, el romanticismo de la cantera Puma. No existe. Ah, no, en este momento ya no existe. Pero existe el deseo de ser protagonista del torneo. y la garra yo creo que armaron existió. buen equipo, porque finalmente algunos ya no los llamaron a selección, pero cuando armaron al equipo, pues sí tenían a varios seleccionados de otros países También. y varios van a estar en la Copa del Claro, Mundo. claro. Entonces no armaron mal equipo, que pasa es que le faltó profundidad Sí. a Pumas. Yo lo pongo como revelación. Nadie pensó que llegara a la final Coincido. y que fuera líder. Coincido. Superlíder por un gol, que no te gustó, pero por un gol, pero sí fueron líderes generales. Bueno. Para mí lo único de Pumas hacia el futuro, Pietra, no sé qué pienses, es, yo sí veo, y lo hablé durante el torneo, una Keylor Navas dependencia. Sí, Fíjate que revisé los números finales, Pietra, el lunes, liga y liguilla incluida, 94 tajadas de Keylor en la temporada. Es un porterazo, es una leyenda, pero dependieron demasiado de él, ¿no? Y eso habla del funcionamiento de Pumas. sí. Pero sí fueron la revelación, te la doy. Indiscutiblemente. Oh, claro, sí lo fueron, porque Pero sí además en Keylor el fue su torneo más valioso también. Sí, pero También. en el torneo regular fueron el equipo más goleador. También. No parece, pero sí lo También, fueron. eso es cierto. 34 goles Eso en, es cierto. en el torneo regular. Y en la liguilla como que extrañaron esa versión de Juninho, ¿no? Porque Morales sí estuvo a la altura, pero Juninho se apagó. No existió, se ¿Verdad? apagó y sobre todo en la final. En ¿no? la final pasó desapercibido. Totalmente desapercibido y quedó muy por encima del Morales. Ya no sé qué esperar después de que me dijiste Chivas mejor equipo, mejor jugador, Pietra. Mira, Tengo miedo. pues me habían Tengo preguntado, miedo. Me habían preguntado primero jugador revelación y puse a Jeremy Márquez. Jeremy, pero lo mantengo. Jeremy Márquez. Y te voy a decir una cosa. Por Te podría fin le haber das puesto- una al campeón. No, claro, te podría haber puesto fácilmente Keylor Navas, ¿no? Sí. Keylor Navas. Yo creo que sí. Por toda su experiencia, por ser el mejor jugador en la historia de la CONCACAF, quizá ya sabíamos lo que podía ofrecernos Keylor Navas, pero no sabíamos lo que nos podía ofrecer Jeremy Márquez como jugador de la máquina de Cruz Azul. Este muchacho sorpresivamente no lo encontramos en la lista de la selección nacional. Te serviría hasta Claro. como lateral, ¿Ya viste? porque ahí lo terminaron poniendo y ahí rindió. Sí. O sea, bajita la mano, jugó 15 partidos y arrancó, sí creo que los 15 en la temporada regular, Sí. en otra posición Por y supuesto. terminó jugando como lateral. Por supuesto. Qué agradable temporada de Jeremy. ¿eh? La verdad sí. También provocó las dos rojas en la Además, final de vuelta, ¿no? Y lo bajaron todo el partido. Y no se arrugó. todo el partido, Y como no se dices, arrugó. donde lo pusieran. Medio lateral, medio carrilero, medio volante, medio extremo, donde lo Y pusieran. está haciendo gol. Hasta, así es. En la liguilla. Y por favor, dime, Jorge Pietrasanta. Sí, te voy a decir y con que mucho Joel agrado. Wiki es el mejor Y con entrenador. mucho gusto. No puede ser mejor entrenador un técnico que dirigió 7 Milito. partidos. Gabriel Mi Milito. opción una era Wiki, campeón. Dirigió 7 partidos, pero ganó 5, empató 2 y perdió 0 y está sacó campeón a perfecto. su equipo. Y está perfecto, pero Luego estamos el hablando otro de es Efraín. toda una temporada. El otro es Efraín. Toda una temporada. A ver.
Gabriel Milito es el que mejor hizo jugar a su equipo. Es el que más jugo le sacó a su equipo. El equipo más joven del campeonato. Tiene 1 o 2 veteranos que le hacen elevar un poquillo el promedio de edad, pero con los jóvenes, mira lo que sacó, por ejemplo, del hijo de Negrito Sandoval, de este jugador que tuvo una gran liguilla. Goles. Y de Brian Gutiérrez y de Richie de Ledesma y de Talavera. Todos los que llevó a selección, merecidamente todos. Le sacó jugo incluso a la cantera de Chivas, que durante años parecía que estaba ya muerta, ¿no? Hasta pasaba norias por ahí. El Cruz Azul está preparado para perder a uno de sus jugadores más importantes, o Eric Lira se convirtió en una pieza que la máquina no puede dejar escapar. Esa es la gran pregunta que hoy divide a la afición cementera, porque cuando un jugador pasa de ser una promesa a convertirse en líder dentro del campo, el miedo de verlo salir empieza a crecer. Eric Lira no solamente ganó protagonismo por su calidad futbolística, también por esa personalidad que mostró desde sus primeros días en el club. Un jugador joven que llegó con presión, que aprendió, evolucionó y terminó convirtiéndose en una referencia del equipo. Pero ahora aparece una nueva preocupación. ¿Qué pasaría si llegan ofertas importantes por él? El Cruz Azul debe hacer todo lo posible para retenerlo o aceptar que algunos ciclos en el fútbol tienen que avanzar. Y esta situación abre un debate enorme entre los aficionados, porque una cosa es tener un buen jugador y otra muy diferente es encontrar un futbolista que representa liderazgo, compromiso y la identidad del equipo. Aquí vamos a analizar cada detalle, hablar con pasión y debatir como lo hace la afición cementera. Si te gusta el fútbol mexicano, las noticias del Cruz Azul y esta forma de vivir el fútbol, suscríbete al canal y acompáñanos en cada historia de la máquina. Porque antes de hablar del futuro de Eric Lira, hay un detalle que llamó la atención de todos y que puede cambiar la manera en que la afición mira esta situación. El Cruz Azul está frente al peligro de perder a su nuevo líder o la máquina debe hacer todo lo posible para proteger a Eric Lira antes de que sea demasiado tarde. Porque esa es una de las grandes preguntas que hoy están rondando en la afición cementera. Muchas veces los equipos buscan durante años encontrar un jugador que represente la camiseta, que tenga personalidad dentro del campo y que pueda convertirse en una voz importante dentro del vestidor. Y cuando finalmente aparece ese futbolista, llega una preocupación que ningún aficionado quiere escuchar. ¿Qué pasa si los grandes clubes empiezan a tocar la puerta? Y precisamente eso es lo que comenzó a generar conversación después de las palabras de Augusto Lotti, quien habló sobre Eric Lira y recordó cómo desde sus primeros momentos en Cruz Azul ya se podía notar algo diferente en el mediocampista mexicano. El argentino contó que cuando llegó a la Noria, uno de los primeros jugadores que se acercó para darle la bienvenida fue Eric Lira. Algo que puede parecer un simple detalle, pero que habla mucho de la personalidad de un futbolista. Porque no solamente estamos hablando de talento dentro de la cancha, estamos hablando de liderazgo, de compañerismo y de esa mentalidad que hace que un jugador termine ganándose el respeto de sus compañeros. Y aquí está lo interesante de la historia. Según Lotti, Eric Lira ya mostraba características de líder cuando todavía era un jugador joven. En un plantel donde había futbolistas con más experiencia y nombres importantes, Lira comenzaba a demostrar que tenía algo diferente. Esa capacidad de asumir responsabilidad, de competir y de buscar mejorar constantemente. Y la evolución del jugador es evidente. Pasó de ser una joven promesa del fútbol mexicano a convertirse en una pieza fundamental del Cruz Azul, hasta el punto de recibir oportunidades con la selección mexicana. Ese crecimiento no fue de un día para otro. Fue un proceso de trabajo, paciencia y mucha exigencia. Pero aquí aparece el gran debate para la afición cementera. Porque cuando un jugador alcanza este nivel, la pregunta cambia. Ya no es solamente si Eric Lira es importante para Cruz Azul. La pregunta es, ¿cuánto tiempo podrá mantenerlo el club? En el fútbol mexicano todos sabemos cómo funciona el mercado. Cuando un futbolista destaca, las ofertas empiezan a aparecer. Y un jugador con liderazgo, juventud y experiencia internacional siempre termina llamando la atención. Entonces la afición tiene dos caminos para discutir. Por un lado están los que dicen, Cruz Azul debe hacer todo lo posible para retenerlo, porque encontrar un jugador así no es sencillo. Y tienen un punto muy fuerte, porque no todos los días aparece un futbolista que combina calidad, entrega y personalidad. Pero también existe la otra parte del debate. Algunos aficionados podrían pensar que si llega una oferta importante, el club debe analizarla, porque el fútbol también necesita decisiones inteligentes. Un equipo grande no solamente se construye manteniendo jugadores, también se construye sabiendo cuándo vender y cómo reemplazar. La realidad es que Eric Lira se convirtió en uno de esos jugadores que generan tranquilidad cuando está en la cancha. Es de esos futbolistas que quizá no siempre aparecen en los titulares por marcar goles, pero que hacen el trabajo que sostiene al equipo.
Y ahí está la diferencia entre un jugador importante y un verdadero referente. Ahora, también hay que preguntarnos algo. ¿Cruz Azul está preparado para una posible salida? Porque una cosa es perder un delantero o un jugador de rotación, pero perder a un futbolista que representa equilibrio en el mediocampo puede cambiar completamente la estructura del equipo. La afición cementera sabe que mantener figuras siempre será complicado, especialmente cuando el rendimiento llama la atención. Pero también sabe que los grandes equipos necesitan demostrar ambición y mandar un mensaje. Los mejores jugadores no siempre están de paso. Porque si Eric Lira continúa creciendo, esta conversación puede aumentar todavía más durante las próximas ventanas de transferencias. ¿Debe Cruz Azul convertirlo en una prioridad absoluta y cerrar cualquier posibilidad de salida? ¿O sería mejor escuchar ofertas y pensar en el futuro del proyecto? La respuesta solamente la tendrá el tiempo, pero mientras todos hablan del futuro de Eric Lira, hay otro nombre que también está generando dudas dentro de la máquina y que podría cambiar el panorama del ataque para el próximo partido. Toro Fernández volvió a demostrar que merece ser titular en Cruz Azul o la máquina todavía tiene dudas sobre quién debe liderar el ataque en este nuevo torneo. Esa es una de las preguntas que empieza a dividir a la afición cementera antes del próximo compromiso contra Puebla. Porque en el fútbol, especialmente en un equipo grande como Cruz Azul, un delantero vive constantemente bajo la lupa. Un partido bueno puede cambiar la opinión de muchos aficionados, pero una mala actuación puede volver a abrir todas las críticas. Y justamente eso está pasando con Gabriel Toro Fernández. El delantero uruguayo volvió a estar en el centro de la conversación después de la primera jornada de la Apertura 2026. Aunque todavía existe incertidumbre sobre su situación contractual, el atacante respondió dentro de la cancha y apareció como una opción importante para el esquema de la máquina. Pero ahora viene la gran pregunta. ¿Ese rendimiento fue suficiente para ganarse nuevamente la confianza total del cuerpo técnico? Porque el caso de Toro Fernández tiene varios puntos interesantes. Por un lado, estamos hablando de un delantero que llegó con expectativas importantes, un jugador que fue contratado para aportar goles, presencia física y esa capacidad de pelear cada balón dentro del área. Pero por otro lado, también existe una afición que exige resultados inmediatos y que quiere ver a Cruz Azul con un ataque dominante. Y ahí aparece el debate. Cuando un delantero no solamente aporta goles, sino también sacrificio, presión sobre los defensas y trabajo táctico, muchas veces su valor va más allá de las estadísticas. Pero en un club como Cruz Azul, donde la exigencia es pelear campeonatos, siempre llega la misma pregunta. ¿Es suficiente correr y luchar o el delantero tiene que marcar la diferencia con números? La situación de Toro Fernández también tiene un ingrediente especial. Su futuro todavía genera conversación. El hecho de que no haya una renovación definida aumenta la presión alrededor del jugador. Porque mientras él intenta demostrar que merece un lugar importante en el equipo, la directiva debe analizar qué decisión tomar. Y aquí la afición puede dividirse. Un sector puede pensar que Cruz Azul debe apostar por él, darle confianza y permitir que encuentre su mejor versión. Porque muchas veces los delanteros necesitan continuidad, necesitan sentirse importantes y saber que tienen respaldo. Pero otro sector puede decir, la máquina no puede vivir de promesas, necesita resultados. Y esa es una realidad del fútbol mexicano. Cuando un equipo quiere competir por títulos, cada posición debe estar cubierta con jugadores capaces de responder en los momentos importantes. Lo interesante es que Toro Fernández tiene una característica que gusta mucho en México, esa entrega de delantero que pelea cada jugada como si fuera la última. Ese estilo conecta con la afición, porque el hincha siempre valora al jugador que deja todo en la cancha. Pero también sabemos que el cariño de la tribuna aumenta todavía más cuando llegan los goles. Ahora, pensando en el partido contra Puebla, la decisión del entrenador será clave. Mantener a Toro como titular significaría demostrarle confianza y darle continuidad después de una buena actuación. Mandarlo al banco podría generar dudas sobre cuál es realmente el plan ofensivo de Cruz Azul. Y aquí entra otro punto importante, el rival. Puebla llega a un partido donde intentará aprovechar cualquier duda de la máquina. En estos encuentros de jornada doble, donde los equipos tienen poco tiempo para recuperarse y ajustar detalles, las decisiones del entrenador pueden marcar diferencias. Por eso Toro Fernández no solamente está jugando por un puesto, también está jugando para demostrar que puede ser una pieza importante en un Cruz Azul que quiere volver a competir por todo. La afición cementera tendrá que analizar algo. ¿Estamos viendo el renacimiento de un delantero que necesitaba confianza o solamente un buen momento que todavía necesita confirmación? Porque si Toro mantiene este nivel, el debate puede cambiar completamente. Pasaría de ser una duda a convertirse en una de las piezas que Cruz Azul necesita proteger. Pero mientras la afición discute quién debe comandar el ataque, Puebla ya empezó a calentar el ambiente antes del partido y lanzó una provocación que tocó una de las heridas más sensibles de la máquina.
¿El Puebla logró encontrar la debilidad del Cruz Azul antes del partido o la provocación sobre el estadio solamente terminó motivando más a la afición cementera? Porque antes de que ruede el balón en la segunda jornada de la Apertura 2026, el ambiente ya empezó a calentarse. Y esta vez no fue por una lesión, una alineación o una polémica arbitral. El tema que encendió la conversación fue algo que viene acompañando al Cruz Azul desde hace varios años, la búsqueda de una casa propia. El Puebla aprovechó la situación para lanzar una indirecta que rápidamente llamó la atención de los aficionados. A través de sus redes sociales, el club poblano hizo referencia a la situación del Cruz Azul y sus constantes cambios de estadio, recordando una realidad que para muchos seguidores cementeros se ha convertido en una herida difícil de cerrar. Porque hay algo que no podemos negar: Cruz Azul es uno de los clubes más grandes de México, pero durante los últimos años ha vivido una situación extraña. Un equipo con historia, títulos y una afición enorme, pero que todavía no cuenta con un estadio propio donde pueda construir una verdadera identidad. Y ahí aparece el debate. Para algunos aficionados, este tipo de comentarios de los rivales simplemente forman parte del juego. En México sabemos que antes de un partido cualquier detalle sirve para aumentar la rivalidad. Una frase, una publicación o una pequeña provocación puede convertirse en combustible para una semana completa de conversación. Pero para otros seguidores de la máquina, el tema va mucho más profundo. Porque no se trata solamente de dónde jugar. Se trata de pertenencia, comodidad para la afición, identidad del club y esa sensación de tener un lugar que realmente pueda llamarse casa. Un equipo grande necesita sentir que tiene raíces. Necesita que sus aficionados sepan que cada partido importante se jugará en un lugar donde la historia continúa construyéndose. Sin embargo, también existe otra forma de verlo. Porque aunque la situación del estadio genera críticas, Cruz Azul ha demostrado que su grandeza no depende únicamente de un inmueble. La máquina ha conseguido títulos, ha mantenido una afición fiel y ha logrado competir incluso en momentos donde tuvo que adaptarse a diferentes escenarios. Y aquí está la parte interesante de la provocación del Puebla. ¿Realmente afecta al equipo dentro de la cancha? Porque un rival puede intentar incomodar con palabras, puede intentar generar presión, pero al final los partidos se ganan con fútbol. De hecho, este tipo de situaciones muchas veces tienen un efecto contrario. En lugar de debilitar a un equipo, pueden despertar orgullo. La afición puede tomarlo como una falta de respeto y responder apoyando todavía más. Ese es el sentimiento que existe alrededor de Cruz Azul. Un club que muchas veces ha tenido que luchar contra problemas externos, críticas y dudas, pero que sigue teniendo una de las aficiones más apasionadas del fútbol mexicano. Ahora, también hay que ser claros, la directiva sabe que este tema no puede ignorarse para siempre. Un proyecto deportivo exitoso necesita estabilidad en todos los sentidos. No solamente buenos jugadores, entrenadores o títulos. También necesita una estructura sólida. Y mientras Puebla intenta usar esta situación como una ventaja psicológica antes del partido, Cruz Azul tiene que demostrar algo más importante, que la verdadera casa de un equipo está en la mentalidad de sus jugadores y en la fuerza de su afición. Porque si la máquina consigue una victoria, la provocación del Puebla puede terminar convirtiéndose en una motivación extra. Pero antes de pensar solamente en el partido, hay otra historia que volvió a aparecer y que toca directamente el corazón de muchos aficionados cementeros. Un jugador que salió del club y ahora reconoce que quizá aquella decisión no fue la mejor. El Cruz Azul dejó escapar a un jugador que todavía podía aportar, o Augusto Lotti tiene razón al decir que se quedó con una espina clavada por cómo terminó su historia con la máquina. Porque hay historias en el fútbol que no terminan con una despedida. Hay jugadores que se van, cambian de equipo, siguen su carrera, pero siempre queda esa sensación de ¿qué habría pasado si las cosas hubieran sido diferentes? Y precisamente eso es lo que ocurrió con Augusto Lotti y su paso por Cruz Azul. El delantero argentino volvió a hablar sobre su etapa en México y sorprendió a muchos aficionados al reconocer que todavía siente un cariño especial por el club. No solamente recordó su experiencia dentro de la Noria, también habló con sinceridad sobre una salida que, con el paso del tiempo, comenzó a mirar de una manera diferente. Porque cuando Lotti llegó a Cruz Azul, lo hizo con la intención de demostrar que podía convertirse en una pieza importante. Venía de Argentina con la ilusión de dar un salto en su carrera y vestir una camiseta con una enorme historia dentro del fútbol mexicano. Sin embargo, su aventura terminó siendo más corta de lo esperado. Y ahí aparece el punto principal de la conversación. Lotti confesó que, mirando hacia atrás, no está completamente seguro de que salir del club haya sido la mejor decisión. Una frase que rápidamente generó debate entre los aficionados cementeros, porque abre una pregunta interesante. ¿Cruz Azul perdió la oportunidad de darle más tiempo a un jugador que todavía tenía cosas por demostrar? La realidad es que el contexto tampoco era sencillo. En aquella etapa, Cruz Azul atravesaba cambios importantes. Había movimientos dentro del proyecto deportivo,
modificaciones en la estructura del club y una búsqueda de encontrar nuevamente el camino competitivo. Muchas decisiones fueron tomadas pensando en reconstruir un equipo que necesitaba volver a pelear por objetivos grandes. Pero en el fútbol, el tiempo es un factor complicado. A veces un jugador necesita adaptación, necesita confianza y necesita sentir que tiene respaldo. Y cuando esas condiciones no aparecen, una historia que podría haber sido diferente termina tomando otro rumbo. Ese es precisamente el debate que deja Lotti. Una parte de la afición puede pensar que el argentino simplemente no logró consolidarse y que Cruz Azul necesitaba tomar decisiones para mejorar el plantel. Porque en un club grande, nadie puede esperar eternamente. Los resultados mandan. Pero otro sector puede preguntarse si realmente se tuvo suficiente paciencia con él. Porque Lotti no solamente habló de su propia situación. También recordó el cariño que recibió dentro del grupo y como algunos compañeros fueron importantes durante su adaptación, especialmente Rodolfo Rotondi. Y ahí encontramos una conexión importante con otra parte de esta historia. Porque más allá de hablar de su salida, Lotti dejó claro que sigue siguiendo de cerca lo que ocurre en Cruz Azul. Incluso defendió a jugadores que han sido criticados por la afición, demostrando que su relación con el club quedó marcada de una manera positiva. Eso también dice mucho. Hay futbolistas que pasan por un equipo y simplemente cumplen una etapa. Pero hay otros que, aunque no consiguen convertirse en figuras, crean una conexión especial con la institución. Y parece que ese fue el caso de Lotti. Ahora la pregunta es, ¿fue una oportunidad perdida para Cruz Azul o simplemente una historia donde ambas partes tomaron caminos diferentes? Porque el fútbol está lleno de estos momentos. Jugadores que quizá necesitaban más tiempo, equipos que necesitaban resultados inmediatos y decisiones que solamente pueden ser juzgadas años después. Lo que sí está claro es que Augusto Lotti todavía guarda un sentimiento especial por la máquina. Y cuando un jugador habla de esa manera después de salir de un club, demuestra que algo importante quedó pendiente. Pero la conversación no termina ahí, porque en medio de sus recuerdos, Lotti también salió a defender a otro futbolista del Cruz Azul que recibió muchas críticas y abrió un debate enorme entre los aficionados. ¿Realmente fueron injustos con Rodolfo Rotondi? ¿Rodolfo Rotondi fue realmente culpable de los errores que marcaron su historia en Cruz Azul o la afición fue demasiado dura con un jugador que terminó siendo campeón? Esa es una de las grandes discusiones que volvió a aparecer después de las palabras de Augusto Lotti, quien decidió salir en defensa de su compañero y amigo dentro de la máquina. Y es que en el fútbol mexicano hay algo que pasa constantemente. Un jugador puede tener una gran temporada, puede luchar, correr, aportar y ser importante, pero un solo error en un momento decisivo puede cambiar completamente la percepción de la gente. Y eso fue precisamente lo que ocurrió con Rodolfo Rotondi. El argentino llegó a Cruz Azul con la responsabilidad de convertirse en un futbolista diferente, de esos que marcan diferencia por la banda, que generan peligro y que aportan tanto en ataque como en sacrificio defensivo. Con el paso del tiempo fue ganando protagonismo y se convirtió en uno de los jugadores más utilizados del equipo. Pero también vivió momentos complicados. Sus errores en partidos importantes hicieron que una parte de la afición comenzara a cuestionarlo. En un club como Cruz Azul, donde la presión es enorme y donde cada detalle puede cambiar una historia, las críticas llegaron rápidamente. Sin embargo, Augusto Lotti tiene una opinión completamente diferente. El exdelantero cementero aseguró que las críticas hacia Rotondi fueron exageradas y que muchas veces se olvidó todo lo positivo que el jugador aportaba durante la temporada. Para él, el argentino fue injustamente señalado por situaciones específicas que terminaron pesando más que todo el trabajo realizado durante meses. Y aquí aparece el gran debate para la afición. Porque una parte de los seguidores puede decir, en Cruz Azul los momentos importantes son los que definen a los jugadores. Y esa mentalidad existe en todos los equipos grandes. Los futbolistas de élite son recordados por cómo responden cuando más se necesita. Pero también hay otra mirada. Porque un jugador no puede ser evaluado solamente por un error. Una temporada completa tiene muchos partidos, muchas decisiones y muchas acciones que también deben ser tomadas en cuenta. Y en el caso de Rotondi, hay un punto que no se puede ignorar. Terminó consiguiendo lo que todo futbolista sueña cuando llega a un club como Cruz Azul, levantar un título. Después de los momentos difíciles, el argentino logró darle una vuelta a su historia con la máquina. Lo que antes era visto como una falla terminó siendo parte de un proceso de superación. Ese es uno de los aspectos más interesantes del fútbol. La misma afición que critica a un jugador en un momento complicado puede terminar celebrándolo cuando responde dentro del campo. Y aquí entra una reflexión importante. ¿La afición mexicana exige demasiado a los jugadores extranjeros? Porque en la Liga MX existe una presión especial sobre los futbolistas que llegan de fuera. Se espera que sean diferentes, que resuelvan partidos y que estén siempre por encima del promedio.
Muchas veces no se les permite tener errores normales de un jugador. Y esa fue justamente la defensa de Lotti, que Rotondi no solamente debe ser recordado por sus equivocaciones, sino por todo lo que ha aportado al equipo. Además, hay algo que también pesa mucho: la mentalidad. Un jugador que atraviesa críticas fuertes y logra mantenerse concentrado demuestra una fortaleza importante. No todos consiguen superar momentos donde la confianza de la afición está cuestionada. Por eso el caso de Rotondi genera conversación. Porque no se trata solamente de si jugó bien o mal. Se trata de cómo evaluamos a los futbolistas. ¿Los juzgamos por una imagen específica o por todo su recorrido? La afición cementera tendrá su propia respuesta. Lo que queda claro es que Rodolfo Rotondi pasó de ser un jugador cuestionado a convertirse en un elemento importante dentro de la historia reciente del club. Y ahora el reto será mantener ese nivel, porque en Cruz Azul la exigencia nunca desaparece. Pero mientras la máquina resuelve estos debates internos y sus jugadores buscan consolidarse, hay algo que ya está encima de la mesa. El próximo partido contra Puebla será una nueva prueba para demostrar si este equipo realmente está listo para pelear nuevamente por grandes objetivos.